Yacir Molina, líder de la resistencia juvenil Cochala, acude al fiscal general mediante un memorial, indicándole que quiere someterse al proceso abreviado y que quiere conocer los detalles de todos los procesos que le hubieran metido porque no los conoce. En realidad, los procesos, cada proceso que se abre, siempre se notifica. La ciudadanía en general entiendan y comprendan la decisión personal que ha tomado Yacir Molina para someternos a un procedimiento abreviado. Si bien es cierto que muchos luchadores por la libertad y la democracia fueron víctimas de total ingratitud, fueron olvidados por la gente, es necesario hacer observaciones a ese burdo memorial planteado ante el masista Juan Lanchipa, fiscal general del Estado. El memorial en cuestión está firmado por Yacir Molina claramente, no fue escrito ni sugerido por él. Aparece curiosamente como abogado patrocina ante el abogado torturador Yasmani Torrico, quien forma parte de un consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías vinculados al régimen durante la gestión de Carlos Romero. Aprovecharon la denuncia por víctimas múltiples sobre las torturas, extorsiones que este sujeto aplicaba contra sus clientes y que mejor matar dos pájaros de un tiro. Acusar a una larga lista de jueces que fueron impuestos por el archienemigo de Carlos Romero, más conocido por su sobrenombre Sapo Romero. Este enemigo se llamaba Ramiro Guerrero. Querían habilitar espacios para nuevos jueces y vocales, quienes debían comprar sus cargos. Una muestra de que este sujeto, me refiero al abogado torturador como se lo conoce, siempre operó para el gobierno y ahora convenientemente en el patrocinio a un miembro de la resistencia juvenil Cochala como es Yacir Molina. Pero como siempre, la gente del régimen azul son conocidos por sus burdos teatros con falsedades y mentiras mal contadas, llenas de imprecisiones, que paso a detallar. Los 21 días de paro, durante casi esos días, los líderes estaban en las rotondas, en las calles, en las plazas, en los accesos a las ciudades, en los grupos, en las plataformas, que se fueron conformando mediante una autoconvocatoria. La ciudadanía estaba harta del latrocinio en el que vivía Bolivia. Ni siquiera el liderazgo de Fernando Camacho y el liderazgo del Comité Cívico estaba claro, peor de Rómulo Calvo. A partir de los cabildos es que se van visibilizando todos estos liderazgos. Pero previamente la gente de manera espontánea participaba de bloqueos, participaba de protestas contra el fraude, y en defensa del terrorismo desatado para encubrir este fraude. No existían liderazgos visibles. La gente se autoconvocó, reitero, a protestar contra el fraude. Y ahí es donde se fueron escuchando una enorme cantidad y viendo una enorme cantidad de evidencias sobre el fraude. En vehículos, en casas particulares, encontraron ánforas de las elecciones. Nada raro que ese entonces se hubieran impuesto algunos liderazgos, como cuando hicieron el año 2003 durante la guerra del gas. Evo Morales jamás luchó por el gas, pero sin embargo lo impusieron las transnacionales como líder de la guerra del gas. Muchas imprecisiones en el memorial y ponen evidencia que esta persona, Yacir Molina, fue torturado psicológicamente, cuando menos, para poder firmar un memorial de esas características. Se genera un complot contra una enorme cantidad de fiscales, vocales, policías, que los acusa Yasmani Torrico y que operaba con ellos, que los sobornaba. Vale decir, lo ayudaron y los denunciaron. El caso era de un mecánico y se sumaron más denuncias. Dieron un golpe a la justicia. Y ahora, curiosamente, resulta que utilizan esta misma artimaña para acusar falsamente a una lista de personas que le vienen como anillo al dedo al gobierno. El caso de Yasmani Torrico era sobre una larga lista de torturas, pero por supuesto lo que hicieron es aprovechar el caso en complicidad con Carlos Romero y hacer que este abogado torturador denuncie a una cantidad de personas. ¿Por qué lo nombro? Porque es justamente el abogado que siempre ha participado en los consorcios con el gobierno, consorcios extorsivos, y que ahora de pronto aparece como gran abogado de Yacir Molina. Y Yacir Molina, por supuesto, firmando una solicitud de proceso abreviado, no sin antes embarrar a una larga lista de personas. Y este tema lo tenemos que dejar muy claro.
Acuérdense, no habían liderazgos visibles durante los primeros días de protesta contra el fraude. Después, cuando se dieron, a partir de los cabildos, recién emergieron una cantidad de líderes, pero hubieron protestas previas que nacieron con las protestas de los médicos. Y es de ahí donde va cobrando fuerza todo el tema. Entonces, acá, todo esto que firma Yacir Molina acusando y sindicando, por ejemplo, a Rómulo Calvo no era presidente del comité cívico, no era una figura visible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El que estaba a la cabeza del comité cívico era Luis Fernando Camacho, cuyo liderazgo se afianzó a partir del censo del millón, no antes. Y las protestas, los descubrimientos de ánforas vinieron mucho antes, por supuesto. Entonces aquí tienen ustedes este memorial que simplemente pone en evidencia dos elementos. El primero, que Yacir Molina ha sido torturado, cuando menos psicológicamente, para hacer esta firma, para firmar este memorial que desde luego y luce claramente que no lo redactó él. Y en segundo término, pone en evidencia que están detrás de las cabezas, desesperadamente detrás de las cabezas. Yo debo decirle que es suena demasiado pretencioso procurar arrogarse el liderazgo total de toda esa marea humana que salió a las calles de manera espontánea. O Yacir Molina dirigía a los que bloquearon a los mineros en Guayculi, a la gente de Vinto, a esos jóvenes valientes que no permitieron el ingreso a mineros que venían con consigna a destrozar las ciudades, a incendiar las postas policiales. Entonces, esos temas hay que tomarlos en cuenta. Este memorial es una farsa. Milena Soto lo llama Judas por su traición. Y quiero decirles algo más, que la cara visible sí era Yacir Molina posteriormente, pero no era el líder de la resistencia juvenil Cochala. Eran los hermanos Vasco P. En todo caso, importantísimo decirles a todos ustedes que en cada rotonda, que en cada punto de la ciudad habían bloqueos, habían protestas, había gente controlando cómo acarreaban ánforas. Lo hizo el propio dirigente cívico en Potosí. Descubrieron casas enteras con ánforas hasta el techo y no estaban en la corte electoral, estaban en domicilios particulares. Entonces, este memorial no tiene ningún sentido.